queridas amigas de Retos Femeninos, qué gusto que nos acompañen. Yo soy Julieta Lujambio y hoy nuestro tema es muy útil. Estamos viviendo tiempos difíciles, hay muchísima gente que se siente muy deprimida por esta situación, diría yo, bastante traumática, global, inexplicable, incierta que estamos viviendo. Pero hay alguien que nos dice, aunque todas estas circunstancias estén en nuestra contra, es posible vivir sin ansiedad y depresión. Y ella es mi querida amiga Shoshana Turkia. Ella es terapeuta cognitivo-conductual. Te doy la más cordial bienvenida. Shoshana, gracias por estar aquí. Mi querida y admirada Julieta, es un placer estar contigo, con quienes nos escuchan, pues hoy, y como se queda en redes, pues cuando nos estén escuchando desde aquí reciban mi cariño y mi agradecimiento. Pues yo les quiero decir que Shoshana es terapeuta por la Universidad Hebraica y el Feeling Good Institute de California en los Estados Unidos. Es certificada en acompañamiento espiritual por The Shetter Institute de Jerusalén. Es maestra también, fíjense ustedes los giros que ha tenido en su vida, en alta dirección de empresas. Tiene un MBA por el IPADE, es también internacionalista del TEC de Monterrey con especialidad en comunicación. También estudió Economía Política Internacional en la UBC y realizó estudios profesionales en Canadá, en China, en Estados Unidos, en Francia, en Israel y en Suiza. Y bueno, pues actualmente se dedica a las consultas privadas, a las conferencias, los talleres y también participa activamente en diversos medios de comunicación. Hace poco tuve el enorme privilegio de estar en su programa Sin Vergüenza. Ustedes la pueden escuchar por Radio 13 Digital. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, dándonos luces acerca de este tema, Shoshana. El otro día estaba yo leyendo esta cifra terrible, de verdad aterradora, de que el 25% de los jóvenes en este país están ansiosos y deprimidos, y creo que no es para menos, pero desde tu óptica, ¿cómo podemos explicarnos toda esta situación y cómo, sobre todo, podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a pasar por esta etapa de transición tan difícil? Si me lo permites, Julieta, vámonos de lo general a lo particular, como si fuera un embudo. Yo creo que el gran cambio que estamos viviendo en términos estructurales es que no tenemos, más bien perdimos el derecho a tener un plan de vida. Cuando me hablas de los jóvenes, que 25% tienen ansiedad y depresión, es porque la incertidumbre del presente se concatena con la imposibilidad de visualizar un futuro. Generaciones pasadas, pues decían, naces, creces, te reproduces, medio trabajas, pagas deudas y mueres. Y de repente nuestra realidad nos ha alcanzado y nos dice, no va a ser tan sencillo. El último año se ha producido más conocimiento en el mundo que los últimos 1000 años de evolución humana. O sea, si juntamos los últimos 1000 años y los ponemos en un compendio de conocimiento y vemos todo lo que hemos generado de conocimiento en los últimos años, lo podemos comparar. Entonces, tenemos estas diversas velocidades más un sistema de organización social, política y económica que nos dicen, párale, no le sueñes, no le pienses demasiado, no se va a poder. Y yo digo, a ver, tantito, ¿qué tal si cambiamos el cómo no por el cómo sí? Y eso es lo primerito que tenemos que revisar. Claro, el cómo sí dentro de todo lo que podemos, pero ¿cómo lidiamos con ese tope que sobre todo a los jóvenes, porque nosotros hemos pasado muchas crisis, a lo mejor no tan grave como esta de aislamiento, ¿no? De que estamos confinados, de que de alguna manera se nos fue, como dices, ese plan de cristalizar nuestros sueños. Pero una persona que está apenas saliendo, 16, 18 años, 25 años, 30, que está emprendiendo algo, ¿cómo le dices cuando no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir adelante? Creo que esta etapa ya está siendo demasiado prolongada, y a pesar de que sabemos, Shoshana, que es un trauma colectivo, porque todos
de alguna manera en cada rinconcito del planeta lo estamos viviendo, cada quien lo estamos experimentando de forma diferente. ¿Cómo son, Shoshana, estas maneras más comunes de atravesar este trauma? Antes de hablar de trauma, quiero hablar de cambios. Me gustaría darle un enfoque un poco más neutral, ¿no? Porque también tengo pacientes que les ha ido muy mal con la pandemia, pero otros que se han despojado de todo aquello que les pesaba, les cargaba, relaciones, trabajos, modos de pensar que les cargaban la vida y tampoco se sentían tan bien antes de la pandemia. Entonces quiero hablar de 3 tipos de cambios, querida Julieta. Primero, los cambios cíclicos. Esos más o menos todos los sabemos más o menos llevar, ¿no? Amanece, mediodía, tarde, noche, más o menos sabemos qué hacer con esos cambios. Primavera, verano, otoño, invierno, más o menos sabemos cómo habitar ese ciclo, ¿cierto? Y lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida y nos vamos acomodando. Y los cambios cíclicos siempre están. Después están los cambios evolutivos, los cambios generacionales, ¿no? Cuando podemos compararnos con nuestros pares y ver qué están haciendo más o menos en qué están y a aprender también de esos procesos. No es lo mismo empezar una maestría a los 30 años que a los 50, por ejemplo, ¿no? Digamos que son los escalones que vamos subiendo de forma más o menos colectiva. Y después están los cambios disruptivos, que es lo que estamos viviendo globalmente. Cuando nos quitan el tapete y nos dicen todo lo que creías que era, ya no es. Y yo digo, ahí está la gran oportunidad. Tú me preguntas cómo. El cómo es regresarle el valor a lo que sí tenemos. ¿Cómo le damos gracia, es decir, gratitud, a los recursos que sí están presentes? Y esa es la única forma de atravesar la incertidumbre. Cuando nosotros nos metemos a nadar en el mar, Julieta, nosotros decimos, bueno, me agarra una corriente. Si yo trato de nadar derecho para salir a la orilla del mar, no lo voy a lograr, me voy a cansar y no voy a poder con la corriente. Tengo que cambiar de técnica sin cambiar el objetivo para lograrlo. Lo mismo en esta crisis disruptiva tan fuerte que estamos viviendo. Y en plena crisis, ¿cómo aprendemos esa técnica? Sobre todo cuando dices, esto no empezó con la pandemia, probablemente ya traíamos algo en nuestra vida, en nuestras dinámicas cotidianas que no nos estaba funcionando porque no nos centrábamos en lo que sí hay. Exacto, que yo creo que ahí hay 2 valores fundamentales, la gratitud por un lado y la generosidad. La gratitud viene de la palabra agradar y a mí me encanta jugar con las palabras, aunque los etimólogos me digan, no, así no es, pero yo me la invento porque todos estamos inventándonos cosas. Agradar es quitar los grados ¿de qué? De separación entre las personas. Cuando las personas tenemos miedo, querida Julieta, reaccionamos de 3 maneras. Peleamos, huimos o nos paralizamos. Pero hay una otra manera que se ve sobre todo en los mamíferos y sobre todo en las mamíferas hembras, que es generar redes. Si yo fortalezco mis redes de contacto, le quito todo lo que no necesita, solamente dejo lo esencial, lo bueno, lo verdadero, bueno, en ese agradar, en esa gracia, encontramos un primer elemento. Y en el segundo está la generosidad, darle al otro en la proporción y calidad de lo que puede recibir. Esto me obliga a entender quién es el otro y qué recursos tengo yo. Ese es el primer paso. Gratitud y generosidad. Cuando nos vamos a pasear al bosque, a la selva, necesitamos, ¿cierto?, 2 bastones. Mi propuesta es que sean estos 2. Esto no va a cambiar. Con ningún cambio que hemos visto en la humanidad, la gratitud y la generosidad nunca nos han traicionado. Y es como un poco ser autotrascendentes, Josh, es como un poco salir de uno mismo, ¿no? O sea, no quedarnos en el yo, en la víctima, el tal. Porque además esta pandemia, como nos ha afectado a todos, entre todos nos tenemos que infundir esperanza, ¿no? Entonces, es como un poco esto de trascender, que se nos ha a lo mejor adelantado a muchos, bueno, unos que ya estamos después de los 60 años, aprendemos que en esta etapa de la vida, pues esa palabrita de la trascendencia juega un papel más importante. Se les adelantó a lo mejor a los jóvenes.
porque la juventud regularmente, tú como terapeuta lo sabes, es para mí, me construyo, edifico, todo para acá, ¿no? Y tú no estás hablando de generosidad y gratitud como un primer paso. No te das Claro. un ombliguito, mejor piensa en las necesidades de los demás o agradécele a quien sea, a la vida, a tu próximo, a quien sea, pues lo bueno que Oye, tenemos. es que esto es una maravilla. Esta pandemia es una resortera en el tiempo. Yo siento que nos agarró en marzo del 2020, nos echó para atrás, nos encerró y de repente nos catapultó 10, 15 años en el tiempo. Y ahí es donde yo hablo de tres cosas: impulso, dirección y rumbo. Y lo voy a dar muy claro. El impulso es tengo sed, ¿cierto? Uh-huh. Todos hemos experimentado la sed alguna vez. No es lo mismo si yo tomo un vaso de agua que si me tomo un vaso de jugo con así de glucosa, que si me tomo una jumbo de Coca-Cola o me tomo 3 de tequila. Todo eso en lo inmediato me va a quitar la sed. La dirección es lo que elijo. Elijo el agua, elijo el jugo, la Coca-Cola, bueno, el refresco, el tequila. ¿Qué voy a elegir? Y eso me va a dar un rumbo, me va a dar una dirección. Me va a decir, ok, con este impulso, con esta fuerza, con la elección que tomo, ahí me voy a catapultar. ¿Cómo regresamos la capacidad del plan de vida a los jóvenes y a los no tan jóvenes? Yo hablo de felicidad. Cuando yo estudié el tema de la felicidad, no solamente en universidades tan prestigiosas como Harvard o como Yale, sino también en las corrientes espirituales que he experimentado. Yo practico el judaísmo y me gusta mucho la Kabbalah, pero también me he asomado a las prácticas budistas, al taoísmo, me he acercado incluso al catolicismo y al cristianismo. Mi conclusión es que la felicidad no es otra cosa que el propósito, es decir, tu para qué, unido al gozo. ¿Cómo usas óptimamente tus recursos? Y esto descansa en dos pilares muy fuertes: valía, mi relación conmigo misma, y pertenencia, cómo interactúo con mis grupos sociales. Claro, este cuadrante está muy bonito, ahora hay que habitarlo. Claro, por supuesto. Oye, Josh, te interrumpí cuando empezaste con los pasos, con los tres que nos ibas a dar. El que primero decías que es la gratitud y la generosidad. La gratitud y la generosidad es la base de todo. Sí. Eso nos conduce a la fuerza suprema. Y no estoy hablando aquí de cosas esotéricas, estoy hablando de la realidad cotidiana. Yo le llamo amor incondicional. La capacidad, uno, de entender y dos, de atender la virtud de la otra persona para que yo tenga un placer emocional. No estoy hablando de cerrar un ojo y no, estoy hablando de dónde está la virtud. Y eso me obliga forzosamente a volverme muy curiosa. Nos lleva al conocimiento, al cuidado, al respeto y la responsabilidad. Entonces, en la base, generosidad y gratitud. ¿Qué lo sostiene? El amor incondicional. ¿Para qué? Para que podamos contestar cuál es mi propósito, cómo lo uno con el gozo y cómo descanso. Sin importar qué tan disruptivo sea el cambio, qué tan fuerte y qué tan duradero sea. Cuando tenemos esta estructura interna, cuando la construimos, la vivimos, la habitamos, el cotidiano se vuelve más amigable y más habitable. Cuando la gente llega conmigo a terapia, querida Julieta, yo les digo, es como si te rompiste el brazo. Lo primero que tengo que hacer es sacar un diagnóstico, sacar la radiografía. Y eso es lo que yo hago en testing en mis sesiones. Mido cómo está la tristeza, el enojo, la angustia, pero también el bienestar. De ahí decidimos qué necesitamos, operar o yeso. Pero yo no te puedo poner a jugar tenis de nuevo si tienes roto el brazo. Lo mismo en la terapia. Primero hacemos que el cotidiano sea habitable, que no te cueste trabajo respirar cuando amanece, que no te vayas a dormir con temor, que puedas conciliar el sueño. Y ya después vemos el sentido trascendente, el para qué de toda la eternidad. Claro. Primero lo básico. Y restaurar a lo mejor, Josh, esa energía vital te puede tomar tiempo, ¿eh? Por supuesto, pero hay metodologías, Julieta.
Y esa es la gran belleza. Yo tengo una frase y voy a usar una palabrota, así que si no les gustan las palabrotas, te vas a... Venga. La aprendí con mis hijos en la pandemia. Si yo me pudiera tatuar, en este brazo me tatuaría, vamos a fallar un montón de veces. Y en esta otra, y ahí viene la palabrota, y va a ser un desmadre. Y de todos modos tenemos que agarrar las manos y volver a intentar. Así esto es como un gran tiradero y hay que recogerlo, hay que empezar a recoger ese tiradero. Y lo recoges y dices, bueno, ahora voy a poner las cajitas de té de este lado y el azúcar acá, y después dices, no, espérame, el té lleva azúcar, bueno, sí, mejor no tomo azúcar porque... Y estamos experimentando constantemente. La vida no es otra cosa que una experiencia estética. Y subrayo la palabra, experiencia. Experiencia, claro, es un acontecimiento. Y sí, hay que empezar por eso básico. Incluso la adaptación psicológica, Shoshana, ¿cómo nos adaptamos? Y somos sobrevivientes. Y si somos sobrevivientes, quiere decir que pusimos en marcha nuestra capacidad de adaptación. Tenemos 1 año y medio ya de encierro, de confinamiento, de cambio de vida para los estudiantes y para nosotros que trabajamos en línea. Bueno, también ha sido otro cambio de salir poco, de no viajar, de no abrazar a la gente que quiere, en fin. Pero nos hemos ido adaptando. Y yo digo, el otro día me puse a pensar, ¿desde qué día nos adaptamos? ¿Desde qué día estábamos pensando en una nueva forma de existir cuando empezó la pandemia? Y yo no sé si a ti te pasó, Shosh, pero fue rápido. Eso te adaptas o te mueres, ¿no? Es que, a ver, se nos olvida la historia biológica de quiénes somos. Nosotras, tú, yo y quienes nos escuchan, somos el resultado del perfeccionamiento de sobrevivencia de todos nuestros antepasados. Somos lo mejor de la carga genética de nuestros antepasados. Tenemos una raíz de sobrevivencia que ha sobrevivido a hambrunas, fríos, sequías. Cuando abrimos la perspectiva biológica y histórica de quiénes somos, nos damos cuenta que 1 año y medio no es nada. Y de ahí recuperamos un montón de fuerza. 2, todas las personas vivas tenemos inteligencia existencial. Es decir, sabemos cómo existir. No todo el mundo sabe cómo existir bien, pero todos sabemos existir. Y eso se nos olvida, que sí sabemos. Yo lo que hago en la terapia es, a ver, enséñame qué caja de herramientas ya traes. ¿Qué herramientas ya sabes usar? ¿Cuáles se te olvidó que tenías? Vamos a desempolvarlas. Y ya después, si necesitas unas nuevas herramientas, hablamos. 1 año y medio ha sido muy difícil para muchos, para la gran mayoría. Pero tenemos en nuestra alma, en nuestro código genético, en nuestra capacidad de relacionarnos socialmente, los elementos de resiliencia. Volvamos a usarlos. No caigamos en la frustración. Lo que pasa es que para mucha gente de este planeta, esta es la primera gran experiencia traumática. Tú dijiste que íbamos a hablar de trauma un poco más adelante. Yo creo que para muchos jóvenes y desde luego para muchos niños, ¿no? Para muchos niños, que, por ejemplo, tengo un sobrinito que nació en plena pandemia y el otro día sus padres se atrevieron a llevarlo a un zoológico, ¿no? Y bueno, estaba encantada, era la primera vez que tenía contacto con esta parte tan hermosa de la naturaleza. Y estaba el niño fascinado con la jirafa y con el elefante. Es un niñito de 1 añito y medio. Justamente nació cuando estaba empezando la pandemia. Y los niños de 6 años, por ejemplo, han pasado la 4ª parte de su vida en confinamiento. Los niños de 3 años han pasado la mitad de su vida en confinamiento. ¿Qué generaciones estas, no? Que están viviendo esta circunstancia. Yo soy hija de la cultura judía. Las crisis nos vienen como por ley, ¿no? Sí. Pienso mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos niños no nacieron en los campos de concentración e incluso en los guetos o en los campos de exterminio? ¿No? Incluso había esta frase que después de Auschwitz no puede existir la poesía. Y yo digo, espérame tantito, ¿y qué construyeron esos niños?
Construyeron comunidades básicamente en todo el mundo. Y muchos de ellos lograron darle la vuelta a la segunda y tercera generación. Y ahora tenemos artistas, ingenieros, científicos y también gente no tan bonita, ¿no? Pero no hay que darnos por vencidos en el espíritu humano. Tú usaste una frase increíble de tu sobrinito. Primera vez. Y yo tengo una pregunta clave para quienes nos escuchan. Y a ver si te invito también que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Nos ha tocado en esta pandemia muchas primeras veces, para mucha gente, ¿no? Muchas primeras veces. Y decía Shoshana que no se puede hablar todavía de plenitud, de gozo, de espiritualidad, de descubrir que sí realmente hay y todo, si no hemos pasado por lo anterior, ¿no? Que es esto, ¿no? De buscar los recursos, ¿no? Con qué contamos, qué queremos, si hemos aplicado esos recursos, qué nuevos recursos nos vamos a sacar de esa cajita, ¿verdad? De las herramientas para aplicarlos en esta pandemia, hasta llegar en algún momento a la espiritualidad. Me gusta pensar en la espiritualidad como Carl Jung decía, ¿no? Que es pues es como el sueño de la gente, ¿no? Ahí está tu espíritu, es como esa motivación, no tanto desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de una vida plena, porque tiene sentido, porque tiene un para qué. Y es a donde te encuentras a lo mejor con la grandeza de la naturaleza, con la grandeza de Dios, con tu capacidad de juicio, de resiliencia, de tu capacidad de elección, con esa libertad, etcétera, etcétera, con todos esos valores, ¿no? Que son importantes. ¿En qué momento llega o qué pasos crees tú que se necesitan para llegar a eso en una terapia? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar una fotografía de cómo estamos, la radiografía. Es lo que yo llamo el testing. Ver cómo están nuestras emociones. Las emociones, no hay emociones buenas y malas. Por favor, ya pasemos eso. Las emociones son energía en movimiento que tienen mensajes puntuales. Si estamos enojados es porque queremos poner un límite. Hasta aquí llegaste. Si estamos tristes es porque queremos que alguien nos contenga. Si estamos asqueados es porque nos estamos metiendo algún veneno, ya sea físico o emocional. Y hay que aprender a escuchar esos mensajeros. ¿Cómo? Con los pensamientos que todo el tiempo estamos rumiando. Y aquí el doctor David Burns tiene un gran concepto que se llama las distorsiones cognitivas. Yo le llamo a las distorsiones cognitivas las pequeñas mentiras que nos contamos todos los días para poder sobrevivir. Mi hijo nunca me hace caso. ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca o a veces? Cuando logramos sacar, desenmarañar las emociones, ponerlas en orden, ver qué mensaje nos está dando, podemos descubrir cuáles son los pensamientos que tenemos. El miedo, Shosh, ¿qué es lo que te quiere decir? ¿Cuál es el miedo es la preservación de la vida. El miedo es lo más esencial para decir, aguas que esto te puede matar. Y te queremos vivo. Y es que ese miedo está en la ansiedad muchas veces. Claro, bueno, se puede manifestar en ansiedad o se puede manifestar en depresión o incluso en manía. Uh-huh. Entonces yo digo, a ver, tantito con las emociones ya las empezamos a poner, vamos a ver qué pensamientos le están dando origen a esas emociones. Y yo lo que hago es que pongo en orden esos pensamientos y vemos si están distorsionados o no. Vemos si tienen los filtros de los lentes o no. Y entonces el gran viaje con mis pacientes es encontrar pensamientos, 1, que sean verdaderos, 2, que puedan tirar de forma contundente esta mentira que nos contamos, y 3, que sea sostenible en el tiempo. Si logramos encontrar ese pensamiento, y para eso hay un montón de técnicas, que algunas pueden ser muy duras, pero otras muy divertidas, entonces se reacomodan los mensajeros, se reacomodan las emociones y el cotidiano se vuelve mucho más habitable.
tan normal es sentir depresión y ansiedad en estos tiempos? Yo no conozco a nadie, ni monjes, ni grandes gurús, ni que no hayan pasado en un momento de depresión, ansiedad, tristeza, duelo. Lo único que hay es gente que lo sabe abordar con mayor o menor maestría. Y yo digo que nos volvemos maestros de aquello que queremos aprender. Mi invitación es que en el espacio terapéutico aprendamos a utilizar esa información para nuestro bienestar. Así es, y cuidarnos, Josh, de no caer en la desesperación. ¿Qué cosas prácticas podríamos hacer para alejarnos de esa posibilidad? Es decir, ¿podemos hacer algo distinto para conservar la salud mental de lo que hemos venido haciendo hasta el momento y que a lo mejor pues no nos ha resultado porque nos sentimos ansiosas, deprimidas, etcétera? Yo hablo mucho de disciplina. La disciplina tiene 4 ejes que están completamente interligados a la autonomía. Lo primero es la disciplina, presentarse bien y de buenas. Va a amanecer, estés como estés. Entonces, preséntate. Inspiración. ¿Qué voces nos están llevando a la acción, Julieta? Si estamos en un chat donde todo es malo y todo es pésimo y nada vale la pena y eso que estás, por favor, apágale. Si en la tele te dicen que todo es una catástrofe, apágale. Ojo que no estoy diciendo que hay que volvernos ciegos, tontos y mudos, pero hay que buscar las voces que nos lleven a la acción, las internas y las externas. Inspiración. Técnica. Nos vamos a equivocar un montón de veces. Pero ¿qué aprendo de ese error? ¿Cómo ajusto? ¿Cómo preparo? Y después talento. ¿Cuál es mi moneda de cambio? ¿Cómo interactúo en el mundo? Cuando nuestra disciplina, inspiración, técnica y talento se ejecutan todos los días, recuperamos nuestra autonomía, es decir, mis leyes dentro del sistema. Y la aspiración es que todas las personas seamos más autónomas, económicamente, emocionalmente, eróticamente e espiritualmente. Se puede. Es muchísimo trabajo, por supuesto. Yo no tengo una varita mágica que en una sesión, ¡pum!, todo va a ser perfecto. Y hay millones de técnicas. Si meditar te ayuda, medita. Tengo amigas que me dicen, vamos a hacer yoga juntas, y yo hago 2 posiciones de yoga y me sale el diablo, pero ponme a boxear y a hacer kickboxing todas las mañanas y soy muy feliz. Cada quien tiene que encontrar la herramienta que le venga bien. Y finalmente, disciplina para dormir y disciplina para comer. Yo no conozco ser humano que pueda tener salud mental si no duerme 8 horas diarias. Tenemos que regresar a lo básico. Aprender a dormir, aprender a comer. A comer a las horas. Claro, y hay un montón de teorías de cómo y cuándo comer y si el ayuno intermitente, si 5 veces al día. Busquen a su nutriólogo de cabecera, a sus médicos, consúltenlos. Y regresemos a dormir para que tengamos claridad mental y entonces podamos volver a regresar a nuestra extrema de toma de decisiones. Todavía podemos decidir, Julieta. Ese derecho no nos lo han quitado. Así es, y decidir cómo quiero estar, a quién quiero ver, qué quiero decir, qué quiero pensar, qué elijo, qué motivación elijo para que me despierte todos los días con ganas, con entusiasmo, y puede estar en una cosa o en la otra. Y esta pandemia yo creo que nos ha servido muchísimo para conocernos, quién soy, qué quiero, a dónde me conduzco, cómo soy en relación a los demás. Hablabas tú, Josh, de aprendizajes. Yo me quiero despedir con esta pregunta que es muy personal. En lo particular quiero preguntarte, ¿qué has aprendido de ti en estos tiempos? En la pandemia aprendí a bajar a la aceleración. Yo soy una mujer muy acelerada, tengo una cantidad de energía disponible para un montón de cosas. Lo que aprendí es una cosa a la vez. Odio el multitasking. Y 2, algo que me enseñaron desde niña. El Shabbat es sagrado porque es el día que descansas. El descanso es sagrado. Dormir bien, tener momentos de esparcimiento. Eso es lo que nos da raíz.
yo creo que es la lección más fuerte, eso y el gran recordatorio. La calidad de mi vida está dada en la calidad de mis relaciones. Si yo cuido mis relaciones interpersonales y me cuido a mí misma, mi cotidiano va a ser un poquito mejor. Ese es mi aprendizaje personal. Y claro, gracias por compartirlo y de eso se trata. Pasarlo bien dentro de todo, cambiando, como dijiste, esa actitud. Y bueno, pensar que también está en nuestras manos, hablaste de autonomía, también está en nuestras manos el cuidado personal. Y sabemos que en esta época de pandemia, y más ahorita que está resurgiendo con esta nueva cepa, los casos de contagios y demás, y además casos que estamos viendo entre gente cada vez más joven, está en nuestras manos decidir cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a relacionar, hasta dónde podemos llegar, y los jóvenes que le pasen de verdad el estar en el límite, porque el límite ahora sí que puede ser la muerte, ¿no? Claro. Y no me va a pasar porque sí te puede pasar. Pero ojo. Ahorita de la muerte de un joven 28 años deportista que ya se había vacunado. Dices, pero ¿cómo es posible? Claro, pero a ver, aquí hay dos ejes bien importantes. Uno, lo que sí puedo controlar, lo que sí depende de mí. El lavado de manos sí depende de mí. La sana distancia sí depende de mí. El uso de mi cubrebocas sí depende de mí. Y la aceptación radical de lo que no depende de mí. Sí. Por eso yo hablo de autonomía y no de libertad. Porque no nos podemos salir del sistema. La autonomía espiritual es la conciencia del todo y la parte. Lograr ese entendimiento de qué sí me toca y qué no voy a poder cambiar. Si me sigo peleando con la realidad, voy a estar gastando recursos sagrados, preciosos, para mi bienestar, para hoy. Y eso es una decisión. Claro, hay que Eso sí es una aceptar. decisión. Hay que aceptar que estamos viviendo tiempos en que la autonomía cada vez más se hace más necesaria, ¿no? Decidir por ti y estar muy claros de lo que sí puedes decidir y de lo que no. Y eso también es autonomía. Aceptar dónde está el límite, aceptar que somos frágiles, aceptar que en esta pandemia han pasado las cosas más asombrosas, más inesperadas, pero que aún así cada día tiene sentido y como tú dices, hay que dividirlo, ¿no? Me recordaste una estampita de Snoopy, si me permites. Sí. Decía, oye Snoopy, pero nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y eso es una realidad. Julieta, tú, yo, la gente que amamos, la gente que conocemos, la gente que no conocemos, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Sí, claro. La pregunta es qué vamos a hacer mientras tanto. Sí. Mientras que la luz esté prendida, Shosh. Exacto. Y es una oportunidad. Abrir el ojo en la mañana, ya es una oportunidad. Fuimos sobrevivientes. Shosh, ¿dónde te podemos consultar? Mira, lo más fácil es el WhatsApp. La gente me dice, ¿estás loca? ¿Cómo es tu WhatsApp? Lo doy porque esta es una consulta de puertas abiertas. 55 52 16 11 88. 1188. Ok. 55 52 16 11 88. Si me llaman por teléfono, olvídenlo porque siempre estoy en consulta y no contesto, obviamente, porque imagínense, me están contando sus cuitas y yo contesto el teléfono, pues no, ¿verdad? Claro, claro. Pero siempre contesto el WhatsApp. Y en mi página web, www.shoshanaturquía, se escribe con cada kilo y con A. Shoshana es Shana. Shoshana. Exacto. Turquía. Como el país, pero con K. Shoshana Turquía. Tengo un nombre más difícil de aprender. Turquía, Shoshana Turquía. No está difícil. ¿Verdad? .com. Ahí tengo entrevistas, montones de conferencias gratuitas que están a disposición de todos, podcasts, contenidos, recomendaciones. Mi sueño, querida Julieta, es que vivamos todos en una sociedad donde todos seamos más felices, más libres y más amorosos. Y yo creo que trabajando todos los días lo podemos hacer. No nos pueden quitar ese derecho. Qué padre objetivo, qué padre visión, y es con lo que hay que vivir también.
es difícil ahorita tener esa motivación, es difícil tener esos sueños, porque no sabemos si se van a cumplir, pero no podemos negarlos, no podemos negarlos. Más difícil es no tenerlos. Claro, no podemos negarnos la oportunidad. Mientras estemos vivos tenemos que tener un horizonte de esperanza rico y alentador y saber hacia dónde vamos remando. Y si no lo vemos, ajá. Y si no lo vemos, hay muchos profesionales allá afuera que estamos ávidos de acompañarnos. Claro. Bueno, entonces estás en tu página y en Facebook con tu nombre, en las dos. Facebook, Instagram, Twitter, todos busquen Shoshana Turquía, no hay otra en el mundo. Soy única e irrepetible, igual que tú, igual que todos. Shoshana Turquía, búsquenme en todas las redes. Me tardo en contestar, pero siempre contesto. Y aprendamos a decidir y a elegir. Es nuestro derecho. Claro, y no podemos seguir sufriendo si tenemos ansiedad y depresión. Shoshana nos va a acompañar para tener las mejores herramientas y poder hacer de esto que estamos viviendo una esperanza hasta plena y de aprendizaje, de crecimiento personal. No se vale quedarse con los brazos cruzados, no se vale sufrir. Entonces, Shosh también está en el teléfono 55 52 16 11 88, lo voy a repetir, es un celular. Escriban un mensajito, dejen ahí sus datos. 55 52 16 11 88. Como siempre, Shosh, mucho aprendemos de ti. Y de verdad que cuando decías que eres una mujer súper energética, yo creo que esa energía la contagias a tus pacientes, a tus amigas. Bueno, todavía me acuerdo de esa ocasión, 8 de marzo de 2020. Shoshana organizó a las periodistas y a las mujeres escritoras. No fui yo, fuimos todas. Gran marcha. Y bueno, una gran convocatoria que tuviste. Gracias, Shosh. Tuvimos, Julieta. Gracias por inyectarnos esa energía y esa esperanza, y mucho aprendemos de ti. Te mando todo mi amor, mi admiración y respeto. Muchísimas gracias. Gracias, Shosh. Igualmente para ti. Hasta luego, y hasta luego a nuestras amigas de Retos Femeninos. Gracias, muchas gracias por su atención y compañía. Ya saben que los martes a las 7 las esperamos con este tema de autonomía con sentido. Y quién mejor que ella, ¿verdad?, para hablar sobre esto y sobre el provecho que podemos sacar a pesar de todo de esta pandemia y cómo evitarnos vivir con ansiedad y depresión en estos tiempos difíciles. Gracias a nuestras queridas amigas y las esperamos aquí. Suscríbanse al canal de YouTube, que es el medio que ahorita estamos promoviendo. Ya saben que estamos en Facebook como Retos Femeninos, pero también estamos iniciando en YouTube. Hasta la próxima.